Hoy es el 25 de noviembre, domingo a las 8:45. Estamos listos para conversar sobre la realidad nacional. Gracias por acompañarnos. Bienvenida, Dina Fernández. Hola, ¿qué tal están? Buenas noches, Pablo Hurtado. Bienvenida. Hoy es un día que Pedro apoya mucho, el Día de la No Violencia contra la Mujer. Hoy es el Día de la No Violencia contra la Mujer. Correcto, y yo apoyo mucho porque todo el que ejerce la violencia de entrada es un criminal, y si es contra la mujer u otras personas que vamos a decir que tienen una fortaleza física menor, encima es un desgraciado absoluto. Con lo cual apoyo el día absolutamente. ¿Tú te diste cuenta que Paola lo estaba diciendo con cierto rintintín? No, yo lo sé. Sí, Claro, pero me gustó claro. tu frase, me gustó cómo lo arregló. Una cosa es que yo apoye el Día de la Violencia contra la Mujer, y otra cosa es que siga manteniendo que las políticas públicas de este país contra ese tipo de violencia están absolutamente desconfiguradas. Lo que no quita que no apoye el Día de la Violencia. Las querrías ver cambiar, esas Sí, políticas las querría ver públicas. cambiar, sí. ¿Y festejaste el Día Internacional del Hombre que fue esta semana? No, porque- preguntó, ¿qué día soy? Alguien me tuiteó de aquí, me dijo felicidades, y yo dije, ¿qué día soy? Y cuando me enteré que era el Día Internacional ya había pasado. Ya. Para un día que tenemos un día, resulta que no me entero. La verdad que es el primer año que yo me entero que existe el Día Internacional del Hombre. Y no vi que se hiciera nada distinto ese día. Tampoco creo que lo amerite. No. Francamente. No, no. Llegó mi hijo y me dijo, me tenías que felicitar, no me dijiste nada. A los 9 años, A el los Día 9 Internacional años, del Hombre. Sirve para echarlo en cara, que siempre es bueno. Muy bien, Pedro tiene una presentación que ofrecernos en este momento. Muy bien, vamos a hablar dentro de estos resúmenes que le traemos a ustedes de informes, de noticias, de investigaciones. Hoy vamos a hablar del índice de desarrollo democrático de la democracia en América Latina 2012. Sustancialmente toma datos del 2011. Ya saben ustedes que se hacen los índices, pero están basados prácticamente en el año anterior. Yo le voy a presentar 4 gráficas y vamos a comentar. Este es el primero. El índice contempla 18 países. Ahí lo ven ustedes, de color más oscuro a color más claro, los que tienen un alto desarrollo de democracia en función de unos valores que le dan a ciertos parámetros, y los que tienen un bajo o hay un desarrollo mínimo de la democracia. El mayor, o los 3 primeros, porque así están: Costa Rica, Chile y Uruguay, y los 3 últimos, Nicaragua, Ecuador y Venezuela. Curioso que los 3 últimos sean esos países en torno al ALBA, estos que dicen la democracia y el socialismo del siglo XXI. Lamentablemente Guatemala está muy cerca. no está muy Sí. lejos. Y, que Guatemala no está muy Bolivia, lejos. y Bolivia, que forma parte de ese combo, está arriba de Está nosotros. por Está arriba, bueno, Sí. pero ahí ven cómo estamos. Es decir, lo fundamental no es el comentario, sino el país. Estamos mal. Somos el quinto por la cola de 18, somos el 13. ¿Y en qué nos va mal? Bueno, nos va mal. Ahora vamos a ver, ¿en qué nos va mal? Vamos a ver la siguiente gráfica. La siguiente gráfica nos dice el promedio del país en función de unos valores que le dan. Bueno, ese promedio, ahí ven que Guatemala es el cuarto. De atrás para adelante. De atrás para adelante, siguen los mismos países. Prácticamente no cambia el valor numérico respecto de los valores Ahí anteriores. tenemos arriba a Bolivia y a Nicaragua. Y a Nicaragua. Luego les voy a comentar en detalle. La siguiente habla de la comparación de valores 2010-2011. El informe es 2011-2012, pero evidentemente. Y en Guatemala hay un incremento sustancial. En muchos países hay un incremento. En otros las cosas se quedan como están. Ahí no es posicionamiento relativo respecto a otros países, sino que del 2010 al 2012 hubo un incremento pequeñito. O ahí se ve un poquito, ¿verdad? Y la última, que quiero que nos paremos ahí, porque aquí está la esencia de la explicación. Bueno, hay 4 dimensiones: la dimensión 2, la dimensión 3, la dimensión 4 social y la dimensión 4 económica. ¿Qué es la dimensión 2? La dimensión 2 es derechos políticos y libertades civiles. Derechos políticos y libertades civiles significa cuánto se puede ejercer estos derechos políticos y libertades. ¿Qué es lo curioso de aquí? Que en el 2011 éramos el último puesto, y aquí dice el informe que nuevamente hemos pasado al penúltimo. Honduras está por detrás. Es decir, aquí ya se parcializan los valores, ya no es un valor global, sino que se ven los 4 índices que a su vez están compuestos por subíndices como estamos. Entonces, el valor obtenido de la dimensión 2, derechos políticos y libertades civiles, estamos el penúltimo y Honduras está después. Habla aquí el informe de la necesidad de promover la cultura de la denuncia, es decir, el ejercicio ciudadano como posicionamiento frente a la presión del Estado, porque si hay libertad civil y derechos políticos, si uno no los ejerce, uno no los denuncia, uno no se manifiesta, uno no se empodera, evidentemente uno no puede
protagonizar o ser protagonista del país. Guatemala es el 7º país del mundo con más muertes violentas, algo que sabemos. Estoy resumiéndole cosas que dice el informe. También en el índice 3, la dimensión 3, han mejorado los resultados, calidad institucional y eficiencia política. Guatemala subió del 15 del ranking de los 18 al 11, es decir, hemos mejorado en calidad institucional y eficiencia política. Y resulta que nos quejamos un montón, ¿no? Y aquí resulta que hemos mejorado, para que veamos que esta mejora todavía está bien evaluada, pero mal percibida. Yo hubiera dicho que tenemos más derechos políticos que mejora calidad institucional. Sí. Bueno, pues aquí ven que no, que la evaluación que hace el informe no significa que el informe tenga la razón, pero bueno, así está, ¿verdad? Y luego hay la dimensión 4, es social y económica, es partida, es como si fueran dos distintas. Al tema de social, por ejemplo, cosas que puntualiza el informe. Uno, los 90 días escolares que en el gobierno de Colón se quedaron frente a los 195 que es el estándar. Culpa, literalmente, aquí lo dice al líder sindical Joviel Acevedo, el informe. Da nombre y apellido, o sea que parece que están enterados en esto, ¿verdad? La otra cosa es la frustración de la promesa de la creación de los 700.000 puestos de trabajo de aquel gobierno de la UNE, que dice, sino que más bien aumentó en 3.2 en el año 2007 hasta 5.9 en 2010 el paro. O sea, no solamente no hubo creación, sí, el desempleo, correcto. Y por último, en el tema económico, la dimensión 4, en el tema económico, se sustenta en algo que a ver si le suena, la falta de transparencia presupuestaria y el gasto ineficiente del gobierno, además de la deuda externa y de la deuda interna. Bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero sustancialmente me quedo ahí para que veamos si esto en el 2013 se va a mejorar o las vías que lleva educación, salud, estos temas, ¿verdad? Deuda, presupuesto, transparencia, nos vamos a posicionar todavía mucho peor. Tú que viste más a detalle el informe, ¿qué diferencias remarcables hay entre un país que está en el primer lugar como Chile, Costa Rica, Panamá, creo que también tenías a Perú, Argentina, Uruguay? ¿Qué diferencias notables hay con lo que puede compararse aquí en Guatemala? En esas cuestiones que ellos ponderan para... Bueno, como hay 4 áreas, depende del área, pero por ejemplo, depende de la inversión en educación, depende, por ejemplo, como aquí te dice, de que la educación marche bien y no se retraiga al 50% de los días, depende de que realmente la economía haya crecido o no se haya incrementado el número de desempleados. El tema de la violencia es sustancial, países como Chile, cuya violencia no es nula, ¿verdad?, pero sí está quizá entre las menores del continente. Depende, cada parámetro de estos son tantos que es un sumatorio de ellos, pero fundamental. Y también han analizado los discursos en aquellos países como Guatemala que estaban en el ínterin de cambio, los discursos del presidente entrante me refiero, y agrega dice que el informe que recoge, dice, un presidente, se refería a Pérez Molina, que entraba, un presidente que le va a dedicar el 60%, repito, el 60% de su tiempo al tema de seguridad. ¿Y qué dicen respecto a la calidad de los partidos políticos? Porque ese es un tema del que los guatemaltecos nos quejamos muchísimo y no sé si se recoge en este informe. No, aquí habla de los partidos políticos, pero habla de cuestiones como el Pérez Molina, el Partido Patriota, Manuel Valdizón, los votos, Álvaro Colón, cómo estuvieron. Pero que sean de juguete los partidos políticos. Sí, no entra... Estaríamos peor si aquí está todo el informe de Guatemala. Son como 5 o 6 páginas. Yo veo dos cosas fundamentales. No lo que acaba de subrayar Dina, si no tenemos partidos políticos reales que funcionen como instituciones que comunican a la base del pueblo con la cúpula del poder, realmente no puede haber una democracia verdadera, real o funcional. 1 y 2. En un país con tantísimas desigualdades en lo económico, los 4 que estamos sentados acá, con posibilidades de participar, de hacer valer buena parte de nuestros derechos, y una inmensa cantidad de personas sin acceso a lo mínimo, que están realmente librando a diario la batalla por la sobrevivencia. Tampoco puede haber una democracia sólida en esas condiciones, me parece a mí. Creo que el país es demasiado desigual y demasiado frágil. Entonces, y el financiamiento de esos partidos, la base que lleva al poder a un partido a disponer de todos estos factores que enlistaba Pedro.
Esta nuestra no es una democracia, es una cleptocracia, en donde elegimos personas que llegan a enriquecerse en el poder. Eso es lo que tenemos. Llegan a robar en el poder. Sí. Pero y luego se enriquece. pero Mira digamos que que ahí- Honduras el domingo pasado hizo una cosa, en América que yo recuerdo solo hay 3 países que hacen esto, de manera distinta. Argentina, no, creo que es Uruguay, si no es Paraguay, pero juraría que es Uruguay. Y Honduras, que es unas elecciones primarias pero públicas y fiscalizadas por el Tribunal Supremo Electoral. Si Honduras desde el domingo pasado sabe quién va a ser el candidato del Partido Nacional, del Partido Liberal y del Partido, no se llama Líder, tiene un nombre parecido, no se llama Líder, Libre, y del Partido Libre, quiénes son los candidatos a presidente dentro de un año. Por Porque elección los eligieron popular. Por elección popular. Pero claro, los partidos en Honduras tienen más tradición y Así regambre es. que los de aquí. O sea, Honduras es un caso igual El Salvador. O sea, ellos tienen partidos que son... Un bipartidismo sólido. Pero Sí, fíjate en que es el Guatemala. último. A pesar de eso, Sí. en el tema de libertades civiles y derechos políticos es el último. Honduras es el último. Pero bueno, es un modelo que a lo mejor ahí no está bien implementado, lo que sea, pero yo creo que es un modelo para los partidos políticos. ¿Has visto algún informe donde Guatemala esté puntero en algo? Porque- Sí, en los índices de violencia. No, pero algún informe... Ahí también. Y Algo el índice de positivo, pobreza algo también. edificante. Y en índices de innovación ¿sabes a nivel qué? No. criminal, seguro ¿Sabes que nos en qué saldría con índice, políticos... ¿sabes en qué índice Guatemala está bastante bien? En el índice de emprendedurismo, Ajá, donde la gente emprende negocios. Guatemala es uno de los países donde hay mayor índice de emprendedurismo, pero Quiebran de alegrón al de año. burro, es decir, al año o a los Solo 2 viven años, 14 meses en queda el promedio. menor índice ¿Qué de... conclusión sacamos? ¿El guatemalteco se la rebusca para sobrevivir? Sí, Eso es pero lo que hace. un poco también es consecuencia de la situación de falta de empleo decente, formal en el país, porque la gente simplemente, muchos de esos emprendedores son de circunstancias, o sea, se quedan desempleados y tienen que ver cómo buscarse la vida y entonces... Voy a dar lo una hacen frase. así. Yo creo, y con esto quiero animar a los televidentes, yo creo que hemos dado por hecho que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Y sobre ese basamento construimos todo lo demás. Y dejamos de discutir sobre la propia democracia. Es decir, ¿qué se le puede hacer a la democracia para que sea mejor? Por ejemplo, darle validez al voto en blanco. Por ejemplo, ver si el extranjero tiene que votar como el nacional, o sea, el que reside fuera. Darle Por ejemplo, participación de voto al guatemalteco que vive en el Y- extranjero. bueno, Ver ver con si se- eso funciona ver con se- o no hay que dárselo incluso. Señores, hacer, Pero ver con hacer seriedad rendir el cuentas a tema. quienes elegimos. La Eso de- no pero- lo hacemos. Y La ver discusión. con seriedad el tema que dijo Paola, el del financiamiento. Ahí está el quiz del asunto. Y también medir esa reacción de la gente cuando algo le indigna. Yo que no sé si es medible la indignación, pero ¿cuántas veces no hemos hablado aquí de cosas que deberíamos de salir a decirle, no queremos a esos señores diputados, no queremos a esos señores del Ay, yo Ejecutivo? creo que de eso vamos a hablar también. Vamos ¿no? a hablar de eso. Quisiéramos, por ejemplo, pedirle a la fiscal que actúe en contra de la corrupción, eso concretamente, pero no lo hacemos. No Y la queremos que le den Contralora, prórroga a la Contralora radiofrecuencia está pintada. tampoco. Está pintado de que... Bueno, Sí, después de que el Congreso Claro. aprueba... Yo creo que la Contraloría está del lado oscuro de la fuerza, por Sí, favor. después de que el Congreso aprueba ese robo a mano armada que fue la prolongación... De las La prórroga de las usufructo frecuencias frecuencia, un radioeléctricas. robo a mano Es tan armada. diferente a lo de la empresa portuaria que está. Bueno, No, ¿qué señora. más No es tan quiere? diferente. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Vamos a hablar de materiales de construcción después del terremoto en San Marcos.